Tantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días desde la cabina de Radio Caracas Radio 750 para todos los que están hoy con nosotros. Gracias a los que están por Twitter, @RCR750, por Instagram, por TuneIn, por Periscope, @RCR750, por el canal de YouTube RCR750, Radio Caracas Radio al aire. Gracias a todos por acompañarnos. Aquí nosotros tratando de dar la batalla hoy día de San Juan Nepomuceno, patrono de Bohemia y Moravia, patrono del secreto de confesión, patrono de la fama buena y del buen nombre. Un santo checoslovaco. A todos los San Juan Nepomucenos, nuestro fraternal saludo. Ayer fue día de San José, mi santo y el santo de mi madre. A todos los José, pues mi gran y fraterno abrazo. Saludo a Peter Palczynski, a Irube López. Por allí vi a Fabi Rosales, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano, aquí también dando la batalla en la producción, en los controles, José Gregorio González y Jackson Vargas, que está aquí de guardia permanente 72 horas al día, y bueno, quien les habla, Víctor Maldonado. ¿Cuándo comenzamos a perder la batalla contra la pandemia? No es una pregunta retórica. Cuando el socialismo del siglo XXI dejó de intentar ser gobierno para especializarse en el saqueo, la somalización del territorio y la destrucción de nuestra capacidad productiva. Porque los tiempos malos se encaran con decisiones prudentes que se instrumentan en tiempos de bienestar. Los gobiernos sensatos apuestan a la salud, a la educación, a la infraestructura, a la salubridad, a la producción agroalimentaria, a las reservas de alimentos y medicinas para encarar tragedias. Las catástrofes no se ganan o se pierden en el momento de la ocurrencia. Su suerte se decide cuando en lugar de prever se despilfarra o, como en nuestro caso, se saquea. Por eso, la catástrofe se debe juzgar no solamente porque es un hecho sobrevenido, que de hecho lo es. La catástrofe tiene que juzgarse por la calamidad de las malas decisiones y quiénes son responsables de esas decisiones calamitosas. El socialismo del siglo XXI es responsable de esta tragedia, de la que provoca directamente y de la que es el resultado de su negligencia. Cuando grupos vulnerables como los ancianos no tienen cómo vivir porque su pensión se disolvió en la hiperinflación, cuando las madres pobres no pueden comer y tampoco sus hijos, cuando comunidades enteras afrontan tuberculosis y otros males decimonómicos, cuando los enfermos crónicos se dejan morir porque ya no pueden seguir luchando contra el vacío de los servicios, medicinas y dinero. Cuando los hospitales carecen de todo menos de la buena voluntad de los médicos, paramédicos y enfermeras. Cuando el único sistema en pie es el ecosistema narcocriminal que explota nuestro territorio sin consideración alguna a la dignidad de los venezolanos, allí se decidió nuestra debacle. Por eso, el mismo que nos devastó no puede ser el que nos salve. Eso es ilógico. Queda solamente la capacidad de los venezolanos de resistir y de volverse a levantar. Queda su compasión fraternal con el que está próximo sufriendo más y en peores condiciones. Queda lo que podamos hacer nosotros mismos y nuestra confianza en Dios. En estos momentos de angustia y de extrema fragilidad, no perdamos de vista que más allá de cualquier tragedia, el futuro es nuestro, para la libertad y la construcción de prosperidad con justicia y sin desmemoria. Este es un hilo de tweet que yo escribí ayer, que me pareció interesante leérselos y compartirlos hoy, antes de conversar con el diputado Viayo Pilieri, diputado por Yaracuy, @Viayo Pilieri, subjefe de la fracción 16J, presidente de la subcomisión de medios. Estamos en cualquier momento en contacto con él para poder conversar cómo está el interior del país, porque lo que hemos venido diciendo en los últimos programas, Caracas, a pesar de todos sus problemas, es una burbuja. Caracas es, digamos, a veces la mejor expresión de lo peor que estamos,
Pero lo que sí les digo es que el interior del país está muchísimo peor. Si no podemos conversar con Viallo, podemos conversar con Pirela para hacer el intento de hablar con el Zulia. Bueno, lo cierto es que nosotros estamos ya por la primera semana, surfeando la primera semana de lo que ha sido una circunstancia terrible para todo el mundo. Por cierto que el presidente Trump ayer dijo que iba a encarar los efectos de esta pandemia a través de la quina, de la cloroquina, la vieja medicina contra la malaria. Parece que la cloroquina junto con un antibiótico de amplio espectro podría ser la forma de afrontar los efectos y de aminorar, por supuesto, la tasa de ocurrencia letal que tiene este coronavirus 19. Ojalá pueda ser así, porque de esa manera pues podemos atenuar los males. Seguimos tratando de buscar a nuestros diputados que están hoy pendientes del contacto. No siempre es fácil, y no siempre es fácil porque, bueno, los contactos telefónicos también están un poco congestionados. Todo el mundo en su casa, como debe ser, ya saben, si salen con tapabocas, si salen, lávense las manos, dejen la ropa afuera. Yo ayer tuve que salir y la verdad es que yo tuve que dejar la ropa a la puerta de mi casa. Me tenían preparada una de esas batas de baño, allí me quité toda la ropa y la ropa fue inmediatamente llevada a la lavadora, y si no hay agua, la verdad es que a veces no hay, pues con la secadora, aquí José Gregorio González está diciendo, esa es la actitud, y los zapatos se dejan fuera. Hay que proteger a nuestros ancianos, hay que proteger a nuestros niños y por supuesto hay que proteger al prójimo, y hay que ser muy pero muy responsable. Yo siento que la gente, aún cuando ha tenido que salir, efectivamente lo ha hecho guardando la distancia social. Ayer, cuando tuve que ir a comprar alguna comida para mi familia, en los supermercados dejaban entrar grupos de 10, salían 10, entraban 10. Creo que hay que asumir esto con muchísima disciplina y muchísimo compromiso con uno mismo, y no solo con uno mismo, sino también con los demás. Mientras nosotros estamos aquí conversando, ya debe estar a punto de reunirse, si es que ya no está reunida, la Organización de Estados Americanos. Hoy la mejor noticia que podríamos recibir es que precisamente Luis Almagro, el que estaba al frente de la Organización de Estados Americanos en los últimos años, pueda ser reelecto. Ojalá que se imponga la sensatez y tengamos una organización de Estados Americanos comprometida con el país y las mejores causas de la democracia, comprometida con sanear al continente de regímenes autoritarios, de falsas democracias y de eso que se llama el socialismo del siglo XXI. Estoy leyendo también que Donald Trump anunciará el cierre de la frontera con México a todos los viajes no esenciales. A mí me ha parecido rocambolesca y muy irresponsable la conducta del gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador. Ellos han dicho que no van a hacer distanciamiento social, que ellos no van a hacer cuarentena, que ellos no van a evitar que la gente se comporte como tal. Y yo ayer le comentaba a un amigo que trabaja en México, bueno, ¿será que el resto del mundo está loco y que el único que tiene la razón es Andrés Manuel López Obrador? En todo caso, a mí me parece trágico que precisamente sean los gobernantes los que pongan en peligro a los países y los dejen en esta circunstancia terrible, el de tratar de exponerse o de exponerlos. Bueno, porque a la gente hay que darle precisamente medidas. Seguimos nosotros tratando de conseguir a nuestros diputados, increíble, pero yo les decía esta mañana, porque esta mañana los llamé y les dije, bueno, usted tiene que estar bastante aislado, no puede estar callejeando por allí. Pero bueno, no son fáciles las llamadas, tampoco las llamadas telefónicas. En España sigue extendiéndose
En la pandemia, Bolivia analizan postergar entre 3 y 6 meses las elecciones presidenciales previstas para el 3 de mayo. A mí me parece que alrededor de esto lo que hay es un criterio de normalidad a normalidad. Uno no puede solicitar la voluntad del soberano cuando el soberano no puede y no debe movilizarse por razones de salud. Creo que lo que nosotros echamos de menos aquí en Venezuela para que hayan elecciones verdaderamente libres es precisamente que haya normalidad, que no haya miedo, que tú puedas tomar las decisiones y esas decisiones puedan ser debidamente asumidas por el órgano rector. Cuando eso no hay, pues las elecciones dejan de tener muchísimo sentido. Creo que nosotros podemos ir al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámites Legales Express @gmail.com. La solución en tus manos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por RCR.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve.
De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos aquí con nuestro programa de hoy, viernes 20 de marzo, día de San Juan Nepomuceno. Tenemos problemas con las líneas, lamentablemente no hemos podido comunicarnos con los diputados porque efectivamente en el Zulia está ocurriendo muchísima tensión social, en Yaracuy lo mismo, y quería pues tener la versión de la boca de quienes están allá, quienes son líderes regionales y quienes pueden darnos una versión. Pero mientras esperamos, quiero informarles que yo tengo un libro que escribí hace unos años, se llama De Profundis, Clamavis Apte Domine, que es, digamos, desde el hondo te grito, Señor, en latín. Ese libro está en Amazon, es una especie de monólogo de una mujer de mediana edad. Lo cierto es que lo coloqué ayer de gratis para todos aquellos que quieran bajarlo de amazon.com y lo quieran leer. Está a su disposición, es mi regalo para estos días de encierro. 5 días va a estar el libro para bajarlo gratuitamente de Amazon. Víctor Maldonado, De Profundis Clamavi a te Domine. Tenemos a José Luis Pirela, diputado por el estado Zulia. Gracias por el contacto, @José Luis Pirela R. Buenos días, Víctor. ¿Cómo estás? Un saludo a la inmensa audiencia de tu programa y de Radio Caracas Radio. ¿Cómo está transcurriendo esta época tan terrible de pandemias, cuarentenas y escasez en el estado Zulia? Bueno, yo tendría que decirte con toda sinceridad que se trata de un cóctel explosivo el que estamos viviendo en el país y en el Zulia. Hay una situación muy particular en el Zulia en el sentido de que por ser una entidad fronteriza tiene algunas particularidades. Ahora, aquí se han producido un conjunto de acontecimientos que son sumamente graves. Hay una total ausencia de combustible, aunque sabemos que no hay combustible en todo el país porque el remanente que existe fue el que llegó hace 3 semanas, por lo cual la disminución del combustible será cada vez mayor. Por otro lado, comienzan a bajar los stocks de alimentos y medicinas. Ha habido protestas en la frontera, hubo saqueo de un par de gandolas,
por intentar monopolizar la entrada de alimentos desde Colombia solo de un grupo económico. Ha habido conatos en la costa oriental del lago, en la zona oeste de Maracaibo. Hubo una fuga de 88 reclusos en el retén de Santa Bárbara del Zulia, que es una especie de penal o de cárcel, de un retén que está cumpliendo funciones de cárcel en el sur del lago. Y bueno, hay una situación sumamente tensa. Además está, por supuesto, la presencia general del coronavirus, en el sentido de que, bueno, estamos los ciudadanos prácticamente internados en nuestras viviendas, con mucho estado de nerviosismo en gran mayoría. Esto puede convertirse, digamos, en un detonante social muy peligroso, y obviamente es de honda preocupación la situación frente a un régimen que no tiene capacidad de respuesta ni gobernabilidad. Los organismos internacionales a los que ha acudido por falta de reconocimiento han respondido negativamente, como todos observamos el tema del Fondo Monetario Internacional y como se observa pues en general. El presidente Guaidó tiene que montarse duro en una búsqueda de apoyo a la población que está prácticamente en estado de nerviosismo, de tensión y de indefensión frente a la falta de respuestas oportunas. Bueno, la verdad es que es muy complicado. Hemos visto, diputado, que han ocurrido algunos conatos en los cuales se han asaltado algunos camiones. Eso es probablemente el producto de la desesperación, de la falta de información. La gente no ve en los que están al frente del país un mensaje de cómo van a abordar una situación compleja. Es compleja porque no es solo los que están enfermos, es compleja porque hay que suministrar gasolina y todo indica que gasolina no hay. Además, se cayó la producción, el precio del barril petrolero. Venezuela en este momento está produciendo por debajo, vendiendo por debajo del costo, incluso está perdiendo cada vez que vende. En esta trancazón internacional, pues tampoco es fácil comprar, pero solo esa es una dimensión. La gasolina, están los alimentos, están las medicinas. Sí, el problema de la gasolina se convierte en un ente multiplicador del problema por lo siguiente. La despensa venezolana entra o por las fronteras o por los pocos centros de producción que quedan de carne, de verduras, de huevos, etcétera, los alimentos de primera necesidad. ¿En qué se van a movilizar si no hay combustible suficiente? ¿Cómo se movilizan si además, en el caso del Zulia y de toda la provincia prácticamente, la gasolina está destinada solo a burócratas, a funcionarios militares y policiales que de paso le venden al mercado negro, que revende a precios en el que muy poca gente puede alcanzarlos? Solo sectores, digamos, con algún poder adquisitivo tienen capacidad para adquirirla a precios dolarizados. Eso está multiplicando el problema, porque ¿cómo llega, por ejemplo, a ciudades como Caracas, que todavía conserva algún grado de normalidad parcial? ¿Cómo llega a Valencia? ¿Cómo llega a las grandes ciudades del país los alimentos si cada día hay menor capacidad de movilización frente a la ausencia de combustible y a las restricciones oficiales que existen, en el sentido de que no permiten la circulación? Hay estados que están totalmente aislados, sobreviviendo con lo que hay. Ahora, ¿cuántos días puede durar eso? Bueno, no solo no permiten la circulación. ¿Cuántos días de capacidad hay en el stock alimentario del Zulia, en el stock alimentario del Táchira, de Lara, de Carabobo, de Aragua, etcétera? No, te comentaba que no solo no permiten la circulación, sino que están obstaculizando la venta. Los mercados a cielo abierto, que eran los mercados de las urbanizaciones, han sido prohibidos. Ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Porque el problema es que lo están asumiendo desde la mentalidad y la conducta autoritaria, pero está muy bien, resuelves el problema del distanciamiento social. ¿Qué va a comer la gente? ¿Dónde va a conseguir sus alimentos? No, esto conduce a un círculo vicioso
donde, te repito, la falta de gasolina impide la movilidad, los stocks disminuyen, no hay gasolina, la economía informal, los trabajadores de la economía informal no tienen ingresos en este instante porque no les permiten trabajar. La mayoría de nuestros trabajadores informales viven al día, de lo que ganan diariamente subsisten con una mínima capacidad de ahorro frente al estado hiperinflacionario que existe. Por eso, en esta quincena, digámoslo así, que el mundo está viviendo, tú ves como Estados Unidos, Europa, muchos países están garantizándole a los trabajadores un bono o el salario o algún mecanismo que les permita estar dentro de sus casas y sobrevivir, porque con la compra de alimentos y medicinas indispensables. Ahora, los venezolanos estamos viviendo un proceso de indefensión donde nuestra economía informal no está produciendo, nuestros trabajadores formales no están trabajando y no están recibiendo adecuados salarios ni apoyo, no hay gasolina, es decir, estamos viviendo un verdadero caos. Por eso te decía en principio que este es un cóctel explosivo, peligroso, que obliga, por ejemplo, un vecino que tenga un paciente, una comunidad, un vecino que esté enfermo, ¿en qué lo trasladan si no hay gasolina? Es decir, el problema de la gasolina se convierte en un multiplicador, la falta de gasolina se convierte en un multiplicador de los problemas. Frente a eso, bueno, es necesario organizarse, es necesario adelantar gestiones en la comunidad internacional de apoyo a la población que pueda llegar de manera directa a la población y no que se conviertan en alcabalas de la corrupción para que unos vivos se apoderen de lo que solidariamente el mundo pueda aportarnos. Es una situación compleja, pero estamos obligados a conformar una vanguardia organizativa que sea capaz de levantar su voz, de tocar puertas. En este caso corresponde al presidente interino ser el primer gestor o el primer interlocutor para que se puedan realizar gestiones de apoyo, de solidaridad humana con la población, con una población que, te repito, está en un círculo vicioso frente al aumento, frente al hecho de productos muy caros, frente al hecho de que no hay gasolina para trasladar los alimentos, frente al hecho de que las medicinas disminuyen, que los stocks de alimentos se van terminando, y obviamente eso tiene un proceso finito en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias al diputado José Luis Pirela, diputado por el Zulia, miembro de la fracción 16J, @José Luis Pirela R en Twitter. Nosotros vamos al corte para oír las noticias en la voz de Argenis Barreto, la voz que enamora. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. El Banco Central de Venezuela autorizó a los bancos públicos y privados y las casas de cambio a vender divisas en efectivo en las mesas cambiarias. La Cámara de la Industria Farmacéutica garantiza la producción de medicamentos. El periodista Víctor Salmerón, especialista en materia económica, destacó que la marcada caída de los precios del petróleo tendrá un efecto inmediato en la profundización de la crisis que vive nuestro país. La última información oficial que hay por parte de PDVSA nos dice que en 2016 el costo promedio de producción de todos los tipos de crudo en el país estaba en $23 el barril. A los precios actuales, la cesta venezolana se está cotizando a $21 o $20 el barril. Pero luego sobre eso viene el hecho de que por las sanciones
por los problemas para vender petróleo por las sanciones de Estados Unidos, Venezuela tiene que vender ese petróleo a un descuento. Y entonces eso hace que reciba aún menos ingresos, ¿no? Entonces, ciertamente, esa caída de los ingresos, cuando además hay una emergencia que obliga al gobierno a aumentar el gasto, pues entonces tiene un impacto relevante. Ya hemos visto que el gobierno, para atender la emergencia, pues ha tenido que hablar de que viene un aumento de gasto, con bonos que se van a repartir a trabajadores del sector informal, bonos que van a través del carnet de la patria, también a todo el que está inscrito allí, que se está pensando pagar la nómina de las pequeñas y medianas empresas. Evidentemente eso se va a traducir en una inyección de bolívares de momento en que hay menos dólares para importar. Eso yo creo que hace prever, pues, como han dicho ya varios analistas, y es lo que uno piensa también, que eso va a tener un impacto en materia de inflación y de presión sobre el tipo de cambio. En internacionales, en Chile, a 434 ascendió la cifra de contagiados por COVID-19. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, alertó que los países con sistemas sanitarios frágiles no están preparados para responder a esta pandemia. Y en los deportes, la llama olímpica llegó este viernes a Japón, donde se celebró una ceremonia de bienvenida de escala reducida por COVID-19. 11:36, continúen con Aquí se habla libertad. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, y sí, seguimos aquí hoy viernes 20 de marzo del año 2020. Aquí se habla libertad. Le voy a pedir a los amigos de RCR que le den retweet a mi tweet que precisamente dice: hace tiempo escribí un monólogo que terminó siendo un libro, De profundis clamavi a te domine, que es simplemente desde lo hondo a ti grito, Señor. Son las reflexiones libertarias de una mujer venezolana en términos de monólogo que yo me imaginé desde mañana, o sea, desde hoy viernes hasta el martes 24. Pueden bajarlo gratis de amazon.com como aporte para que no sea tan duro el encierro. Bueno, es un aporte el humilde, pues algunos lo disfrutarán, otros no les gustará, como siempre ocurre, pero bueno, este es el libro que escribí, es en tono de bueno, entre serio y chistoso. Bueno, pero tenemos a Hugo Bravo y al profesor Daniel Laud. Gracias, Hugo, por estar conectado. Sé que estás por razones de trabajo muy, pero muy complicado. Profesor Laud, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. A ver, ¿con quién estamos y con quién no estamos? Buenas noches, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Gusto saludarte aquí a la audiencia. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Quiero saludar también al profesor Laud. No sé si lo oigo bien.
La conexión mía es muy mala, pero creo que sí estoy aquí. Ok, tal vez podemos intentar llamar al profesor Lahoud por teléfono. Vamos a conectarnos con el profesor Lahoud por teléfono porque es importante. A Fabi Rosales. No, simplemente entre el Fabi Rosales, para buscar el regalo, simplemente se meten en la página de Amazon.com, buscan el libro, está reseñado el link en mi hilo de Twitter, @BJMC, lo bajan y listo, está, digamos, hasta el martes gratis. Bueno, tenemos esta circunstancia, Hugo, muy complicada, como tú lo puedes calibrar desde el punto de vista de lo económico. Esto resulta un verdadero desafío. Y la pregunta que yo le tenía al profesor Lahoud es, ¿cuántos desafíos como estos ha tenido que sufrir Venezuela? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que sufrir los embates de una pandemia o de una catástrofe? Y lo digo porque vale la pena que nuestros oyentes sepan que hemos sufrido esto varias veces y varias veces lo hemos superado. El país no se ha hundido nunca, ni cuando la peste española, que en ese caso, como lo dice Hugo en su hilo de tweet, era española porque venía de España. Y esa fue la que salvó el Nazareno. Profesor Lahoud, ¿cómo está? No tenemos al profesor Lahoud, pero tenemos a Hugo Bravo. Aló, Víctor, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Listo, sí. No, bueno, yo ahorita que habla el profesor Lahoud, creo que él es el más apropiado para responder ese planteamiento que tú haces, pero a mí me gustaría, como hacemos todos los viernes, decir el pensamiento de Juan Pablo II, considerando que estamos en el centenario. Él tiene un pensamiento que me parece muy propicio por la situación en la que estamos. Si me permites, y él dice: me afecta cualquier amenaza contra el hombre, contra la familia y la nación, amenazas que tienen siempre su origen en nuestra debilidad humana, en la forma superficial de considerar la vida. Yo hago mío ese pensamiento porque creo que una de las situaciones particulares que estamos viviendo, como dices tú, hemos pasado situaciones terribles en el pasado, no es la primera vez y las hemos sobrepasado. Hemos sacado lo mejor del venezolano, ¿no? Y esta vez no va a ser diferente. Lo único es que creo que todos sabemos que estamos arrancando en una situación de demasiada desventaja, de una devastación de todo lo que es el sistema social, ¿no? Y eso creo que es la principal angustia. O sea, creo que no hemos superado los traumas de estos 20 años de socialismo y los traumas que tenemos del gran apagón que vivimos el año pasado. Y eso está pegando mucho, ¿no? Estas mis palabras porque nosotros hablamos mucho de cifras e indicadores sociales que son terribles para el caso venezolano, pero no podemos olvidar que atrás de estos números está el rostro de una persona, ¿no? Un ser humano que de alguna manera está indigente y marginado, con sus penas y glorias, con sus frustraciones, con su angustia y con toda su esperanza puesta en un futuro mejor. Bueno, sí, precisamente, este no es el apocalipsis. Es una prueba más para el mundo y para el país. Algunos dicen, bueno, el mundo será diferente a partir de ahora. Yo digo como Karl Popper, que en una conversación con Konrad Lorenz, que decía que el porvenir siempre está abierto. Es inimaginable. El ser humano tiene unas capacidades para reponerse, replantearse y seguir adelante, en las que uno a veces no tiene suficiente confianza y suficiente fe. ¿Qué nos puede decir, profesor Lahoud? Bueno, el porvenir no es porvenir, es por hacer. O sea, las naciones nunca mueren y lo que nos va a quedar después de esto es que vamos a tener que seguir haciendo y haciendo y haciendo para reconstruir todo lo que tengamos, pues. ¿Por dónde comenzaríamos, profesor Lahoud? Bueno, yo, en mi caso, por la parte económica, ¿no? O sea, yo siempre he comentado de que lo que tenemos que hacer es desmontar todos los controles, ¿no? Y por supuesto, eso significa desmontar control de cambio, desmontar control de precios, desmontar un montón de leyes absurdas que nos han montado, ¿ok? Y permitir que la libre iniciativa se despliegue. Hay algo, profesor Lahoud y Hugo Bravo, que me llama la atención. Tenemos referencias muy lejanas
poéticas de Andrés Eloy Blanco con el limonero del Señor, pero aquí estuvo la peste española a principios de siglo. ¿Cómo fue eso procesado desde los gobiernos? ¿Qué ocurrió realmente? Sí, bueno, la fiebre española, la gripe española fue en el 1918, o sea, fue hace 102 años, y en esa época, bueno, Venezuela estaba empezando a vivir la euforia de la producción petrolera. El país estaba saliendo de la pobreza y de la indigencia del siglo XIX, y fundamentalmente esos fueron quizás los mejores años del gobierno del general Juan Vicente Gómez, cuando empezó a crecer la economía venezolana. Y además de eso, hay que contar que en ese momento el gobierno de Gómez era pequeño, no había muchos impuestos. Gómez nunca fue un liberal de verdad, pero pero las condiciones en ese momento estaban dadas como que para que funcionara un sistema medianamente liberal. Y bueno, efectivamente, el general Gómez enfrentó la pandemia, nombrando un equipo de médicos bien importante, entre los cuales estaba Racetti, el mismo José Gregorio Hernández, y bueno, ellos enfrentaron la pandemia. En Venezuela ocasionó algunos muertos, incluso hubo muertos dentro de la familia del general Don Vicente Gómez. Qué interesante, ¿no? Pero bueno, de allí salimos indemnes, ¿no? Hasta con un poema. Hugo, ¿qué puedes comentar al respecto? No, yo lo que creía, Víctor, que es importante es, aquí en este programa se habla de la libertad, ¿no? Y justamente esa libertad es la que nos hace entender que nada está escrito en piedra. Y todo lo que pase o deje de pasar hacia adelante va a ocurrir a través de los seres humanos, los individuos, ¿no? Claramente tenemos un desafío moral brutal al frente de nosotros, porque estamos más que nunca impulsados o debemos, ¿no? Trabajar para liberar a millones de venezolanos que están en una situación de servidumbre, o sea, de presión económica, política y social que vivimos en la actualidad. Es una tarea urgente, o sea, más que nunca, ¿no? En el mundo hay un gran debate planteado que nunca ha muerto, que tiene que ver la intervención del Estado, los privados, en toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Básicamente es sustituir la mano visible del Estado por la mano invisible del mercado o viceversa, ¿no? Yo creo que se pierde un poco la brújula de principios fundamentales que nosotros hemos conversado en este programa, Víctor, que tienen que ver con la subsidiariedad del Estado, básicamente participar en aquellos ámbitos donde los privados no pueden, no opacarlos, y obviamente la solidaridad, porque los privados tampoco tienen capacidad para simplemente nivelar todas las diferencias sociales que se dan por naturaleza, ¿no? Y mucha gente ahorita se va en términos, digamos, ideológicos, y pierde la perspectiva de que tiene que existir de alguna manera u otra esas directrices, ¿no? Ahorita obviamente el Estado ha ocupado absolutamente todo, al punto que prácticamente quiere anular al individuo, y lo hace, ¿no? Todo aquel que critica ahorita la situación de sanidad, porque no tiene abastecimiento, porque está expuesto a la enfermedad, o simplemente las cifras, ¿no? O sea, nadie cree las cifras venezolanas de los enfermos. Eso es increíble en un país que ya está devastado de alguna manera su sistema sanitario, que las cifras sean 40 y tantos enfermos, que es lo que has dicho hasta ahorita, ¿no? Eso no se lo cree nadie. Y yo creo que ese es un tema de gran preocupación para este régimen, lo cual lo hace actuar de manera desproporcionada, y la tendencia es, digamos, a controlar todo, ¿no? Se está tornando complicado el hecho de movilizarse, ¿no? El hecho de más allá de la cuestión de la gasolina, de los controles que están poniendo. Y ese es un desafío importante para los ciudadanos. No podemos perder la perspectiva de que el causante de toda esta debacle que ya existía es esta tiranía, ¿no?, en la que actualmente estamos viviendo, y es de la cual tenemos que no perder el norte, que tenemos que salir. Hay muchas personas, muchos políticos o personas que tienen intereses, pareciera de cierta unidad, de cierta comprensión con los usurpadores,
y piden comprensión y unidad, ¿no? No podemos bajar la guardia con esta gente. Es peligroso la situación en la que estamos en ese sentido, ¿no? Tratar de supuestamente apaciguar las aguas de básicamente la situación que estamos, que es inmanejable ya desde antes, ¿no? Sí, bueno, es una circunstancia terrible porque lo único que tiene el régimen en sus alforjas es autoritarismo, y con eso no se resuelve nada. No tiene credibilidad, no hay forma que nadie, digamos, pueda validar las cifras, no está peleado y sigue peleado con las autoridades médicas. Yo hubiese hecho esto de otra manera, pero por supuesto yo no estoy ni de lejos el afiliado adscrito a este régimen y a su ideología. Y precisamente, profesor Lahoud, él quería preguntarle eso, porque al final, en épocas de catástrofe, hay una psicología especial del venezolano. ¿Cuál cree usted que es en este momento el conjunto de atributos? ¿En qué anda el venezolano en este momento? ¿Cuáles son sus condiciones psicológicas? El por qué está actuando como está actuando. ¿Qué podríamos decir desde el punto de vista histórico y económico? Bueno, yo creo que el ser humano, el venezolano no, es un ser humano como cualquier otro. Creo que efectivamente el venezolano está tratando de sobrevivir, ¿no? El hecho mismo de que todos nos estamos manteniendo en nuestras casas tratando de evitar el contagio, es una prueba evidente de que los venezolanos tenemos esa actitud de sobrevivencia, ¿no? Y bueno, yo creo que al igual que el resto de las personas que habitan en el planeta, una vez que esto concluya, ¿okay? Vamos a tener que retomar nuestras labores y tratar de reconstruir lo que tenemos, pues. Sí, ya lo tenemos claro. Ahora, la reconstrucción supone, por supuesto, el plantearnos que tenemos que superar esta circunstancia que se llama socialismo del siglo XXI, que es tan complicada, que nos lleva tan mal, que ha sido devastación, y hay que sustituirla por algo mucho más fructuoso, algo que le resulte más útil a la gente, y en ese sentido el trabajo es el inmenso, pero comienza por la convicción de cada persona, de lo que cada persona quisiera para sus hijos, para su país, para los ciudadanos, para sí mismo. Yo no creo que nadie quiere estar en un país devastado, sin servicios sanitarios, el que no cree, por supuesto, en los que están al frente del régimen, en un país además descuartizado. Ese es el problema fundamental. ¿Cómo restauramos el sosiego, la confianza y la credibilidad del venezolano? Va a creer en algo y en alguien cuando esta circunstancia de crisis termine. Bueno, yo espero que esto termine con el fin de las veleidades socialistas, ¿no? Y con el renacer de una nueva forma de pensar, con nuevos líderes, con gente que tenga el futuro en la mente y no el pasado en la misma, ¿no? Y por eso es que cuando comenté lo que dije, que el porvenir de verdad es un por hacer, ¿okay? Yo creo que lo que yo deseo para mi país es que nosotros tengamos esos líderes que de verdad quieran por hacer el país. ¿Qué opinas tú, Hugo? Yo creo que el venezolano ha aprendido de la manera más difícil posible a creer en sí mismo, ¿no? Porque en esta hora de asiaga, vamos a decirlo así, complicada, de la cual vamos a salir, sabe que en la mayoría de los casos depende de lo que tenga capacidad de hacer o de la solidaridad de otros, ¿no? Porque claramente quien debería estar asistiendo en una etapa crítica como esta no lo está haciendo. De hecho, lo ha conducido en la situación en la que se consigue, ¿no? Entonces yo soy optimista en ese sentido de que el venezolano quiere realmente forjar su destino en función a sus capacidades, en función a lo que es capaz de hacer. No quiere decir esto que la batalla ideológica o de ideas está ganada, no necesariamente, porque también de alguna manera se ha acostumbrado mucha gente a depender, digamos, de que le den, ¿no? Pero sí en estos momentos críticos se da cuenta el individuo que si no es en función a lo que es capaz de hacer,
es muy poco probable que pueda ir hacia adelante. Y en ese sentido, toda la gente, más allá de las instrucciones que el gobierno le pueda dar o más allá de las cosas que el gobierno pretenda controlar, el individuo va a hacer todo aquello que le permita sobrevivir y seguir hacia adelante. Entonces, en ese sentido sí soy optimista en términos de la libertad que tanto queremos, ¿no? Y que la gente sepa que mucho Estado no necesariamente es bueno, de hecho no es bueno y lo estamos viviendo, ¿no? No, obviamente de lo que se trata es precisamente que la gente encuentre fuerza en sí misma para entender que todo lo que se pueda realizar, lo puede realizar uno, y no estar dependiendo de un gobierno que siempre te traiciona, siempre es capaz de darte la espalda, te roba, es lo que yo llamo la traición de Leviatán. En algún momento el Estado que te ofrece algo te lo quita, te lo arrebata, y además con una irresponsabilidad notoria porque no rinde cuentas y se hace loco a la hora de estas tragedias y de estos desastres, como la fábula de la hormiga, de la hormiga y la cigarra, ¿no? La cigarra en verano tocando el violín feliz hasta que llegó el invierno. Sucede que la que había hecho el trabajo era la hormiga, probablemente menos simpática, probablemente menos rumbera, pero la que sobrevivió el invierno fue la hormiga y no la cigarra. La cigarra no aguantó los primeros hielos. Bueno, profesor Lahoud, estamos ya casi que al cierre. Estamos con una circunstancia de mercados mundiales muy sensibles a esto que está ocurriendo. Se habla de la pérdida de millones de empleos y el petróleo está cayendo notablemente. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Se recuperará rápido? ¿Tendrá esto efectos perturbadores en la política? ¿Cambiará la política a partir de esto que está ocurriendo? Bueno, yo lo que he percibido es que los gobiernos están actuando en función de lo que ocurre en los mercados de commodities y de acciones, ¿no? Y creo que esa no es muy buena idea, ¿no? Porque realmente los mercados de commodities y de acciones lo que están es demostrando el nerviosismo que tiene la sociedad en este momento. Y eso no nos puede dar una idea cierta de que esa tendencia se vaya a mantener en el largo plazo, ¿no? Y esa es la razón por la cual a veces las medidas que toman los gobiernos son exageradamente precipitadas, ¿no? Sin embargo, bueno, hay algunas medidas que yo he oído y leído por ahí que son bastante sensatas, ¿no? Por ejemplo, como el diferimiento del pago de impuestos, por ejemplo, como la reducción de las presiones tributarias para fiscales a las empresas. Eso me parece una medida sensata, ¿no? Porque suaviza los flujos de caja de las empresas y ayudan a preservar el trabajo y el funcionamiento efectivo de las mismas empresas. Bueno, que es lo que ocurre aquí. Aquí lo que ocurre es que están cobrando aquí es lo el contrario. impuesto. ¿Ah? Aquí es lo contrario. Aquí sí. el gobierno está recordándole a todo el mundo que hay que pagar el impuesto del 30%. Así es. Bueno, cosas que no, pasan y que no siguen solamente analizando. eso. Aumentaron la unidad tributaria. O sea... Bueno, hay ciertas inercias que son absolutamente reprobables. Una de esas es creer que no ocurre nada y que pueden cobrar impuestos sobre a un país y a un sector productivo detenido. Está detenido. Detenido, suspendido. Bueno, muchísimas gracias, profesor Daniel Lahoud, @Daniel Lahoud, profesor Hugo Bravo, @HBravoJ. Gracias por estar hoy viernes 20 de marzo, como siempre, con nosotros. Seguiremos estas conversaciones, le tomaremos el pulso de la economía, seguiremos pensando en el centenario de Juan Pablo II, seguiremos buscando información de lo que está ocurriendo en el interior del país, seguiremos estando junto a ustedes en la medida que podamos. Gracias a todos los que nos siguen conectados por cualquiera de los canales de RCR 750. Recuerden que en mi @BJMC en Twitter pueden buscar el link por el cual pueden bajar el libro, que hasta el próximo martes es gratis. Es pues un aporte para que por lo menos tengan algo que criticar estos días. Y gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Burit Sarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, en los controles, José Gregorio González y bueno, quien estuvo con ustedes. Un fuerte abrazo, cuídense, lávense las manos, no salgan, cuiden a sus viejitos, cuiden a sus hijos, cuiden a su prójimo, cuiden al país. Víctor Maldonado, @BJMC. Nos vemos el próximo lunes.
RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.